esto tiene su demora, hay un hermoso delay, pero de a poquito vamos viendo cómo vamos entrando en este nuevo programa de conversaciones sobre apego. Y para no perder tiempo en esta hora que a veces se hace corta, vamos a empezar saludando. Primero empiezo saludando a mi copartner querida, a Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zuleima, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanessa. Muy bien. Aquí en este programa número 82, muy contentos de seguir compartiendo. Y bueno, en el 100 tú dices que vienen a Colombia, así que ya te estoy esperando, Vanessa. Sí, vamos a organizarlo, cómo no, es un gran festejo a los 100. Y este programa, decidimos organizar un programa interesante, ¿no? Con invitados también muy interesantes. Por ahora está nuestra queridísima doctora Vanessa Naulserio y prontito se va a sumar Kai Henrikdorf, lo dije bien. Así que contanos, Zuleima, ¿qué organizamos para este programa 82? Bueno, organizamos trabajar los modelos operativos internos, la dependencia emocional y todo esto desde una aproximación de lo que nos integra acá, que nos hace convertirnos en una comunidad y es la teoría del apego. Entonces, nuestros invitados, gracias por aceptar la invitación, doctora Vanessa Naul Serio, porque va a estar bastante interesante y han aceptado precisamente para ampliarnos de qué se trata toda esta inmersión, ¿verdad? De hablar de dependencia emocional desde modelos operativos internos. Y para quienes nos escuchan, seguramente también les resulta interesante y la idea es que compartan sus preguntas. Bienvenidos. Perfecto. ¿Quieres, Zulema, ir presentando entonces a nuestra primera invitada mientras se va sumando Kai, eh, para poder entender desde esta enorme y vasta trayectoria de la doctora Vanessa que entiende, ¿no? Por este título y por estos modelos y esta dependencia emocional. Estamos muteadas, Zulema. Ahí está. Quiero decirles que la doctora Vanessa Nulserio, ella es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual de pareja y de grupo, tanto en modalidad presencial como en línea. Se formó en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México, institución en la cual hoy es la presidente electa y además coordina la Comisión de Enlace Internacional y la Comisión de Desarrollo Científico y Editorial junto con el doctor González Núñez. Además, tiene una vasta experiencia como analista y supervisora didacta. La doctora Naul cuenta con más de 26 años de experiencia docente, tanto en el ámbito universitario como programas de posgrado. Su trabajo clínico y teórico se centra en el psicoanálisis de la adolescencia, el duelo, el trauma y la aplicación del psicoanálisis en el arte, incorporando técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico. La doctora Vanessa Naul en el 2018 publicó su obra El duelo, una mirada psicoanalítica, dictada por Simática España. También se encuentra ya disponible a la venta el libro Trauma, Duelo y Recuperación, que es su última obra. Y además, este ha sido publicado por la editorial Pax Terracota. La doctora Vanessa Naul Serio es también miembro de IAN UK, Reino Unido, que tiene que ver con esta red que nosotros tenemos a nivel global de transmisión y difusión de la teoría de la fe. Bienvenida, doctora Vanessa Naul. Muchas gracias por la invitación, querida Zuleima León, querida tocaya Vanessa Yukelson. Estoy encantada de estar aquí con ustedes en otro programa más y felicidades por esta trayectoria, tantos programas que van sumando y van haciendo crecer nuestra comunidad en teoría del apego a nivel internacional. Y con este tema, que es un tema muy interesante, el de apego y dependencia emocional. Yo empezaría hablando, si les parece bien, haciendo unas definiciones de qué entendemos por apego, qué entendemos por dependencia emocional y a partir de ahí cómo se juegan los modelos operativos internos, cómo se van dando en uno y en otro caso, ¿no? Bueno, por apego vamos a entender el vínculo natural, necesario, saludable, fundamental, y es una tendencia natural que tiene todo ser humano, no solo los seres humanos, también los mamíferos, de establecer ese lazo afectivo fuerte con una persona en particular y que se reconoce como una fuerza motivacional primaria con su propia psicodinamia. Esa es una definición de acuerdo a la teoría y a los libros de la teoría del apego del doctor Marrone. Y él nos menciona que tiene dos funciones fundamentales. La función biológica,
que es obtener protección y que está al servicio de la sobrevivencia. O sea, el niño establece ese vínculo de apego para obtener protección y asegurar su sobrevivencia dentro de este mundo lleno de peligros y de depredadores, por decirlo así. Y la función psicológica, que es obtener seguridad emocional a través del vínculo con su madre o su figura cuidadora primaria. Hay otra definición que también es muy bonita que maneja Daniel Stern en el diario de un bebé. Y él dice, cuando habla de qué es el apego, como lo entiende, dice, consiste en los recuerdos y modelos mentales, y esto ya nos va metiendo en el tema de los modelos operativos internos, de lo que ocurre entre uno mismo y el otro. ¿Y qué incluye este vínculo de apego? Incluye lo que uno siente con ellos o lo que el bebé siente con la madre, lo que nos hacen experimentar las otras personas, lo que nos permitimos hacer, sentir y pensar en presencia de ese otro que es nuestra figura de apego, y lo que podemos realizar con su apoyo. Esto es muy bonito porque implica, de alguna manera, a mí me hace recordar, había una frase cuando yo era niña que me gustaba mucho que decía, gracias por tu infinita bondad, gracias por tu infinita paciencia, en fin, se le agradecía a la figura de apego todas sus maravillosas cualidades, pero además al final decía, y gracias por lo que soy cuando estoy contigo. Entonces a mí eso me lo recordé ahora que he estado leyendo a Stern en este diario de un bebé, lo que el bebé logra hacer, sentir, pensar, experimentar en presencia de su figura de apego, que además sabemos que es una figura de apego con un lugar muy especial en una jerarquía, y que ese lugar especial no cualquier figura lo ocupa, o sea, tiene un lugar exclusivo y preferente, por decirlo, ¿no? Y bueno, también dada todas estas experiencias de apego, que todas estas experiencias tienen un impacto en el desarrollo de la personalidad y, claro, en el origen de la psicopatología. Pero hay que tomar en cuenta que también hay 4 elementos muy importantes a tener en cuenta a la hora de definir el apego y los modelos operativos internos, y es que en la figura de apego se va a estar buscando la proximidad física y también la mental y emocional con la figura de apego. Va a haber una protesta de separación cuando se está lejos de esa figura de apego. Se vuelve una fuente de refugio emocional en momentos de estrés, en momentos de miedo, de peligro, de cansancio o de enfermedad, y también se vuelve una base de seguridad para ir, recargarse y volver a salir a explorar el mundo. Y en la infancia, bueno, la figura de apego va a ser la madre, el padre o algún cuidador primario, y en la edad adulta suele ser la pareja la que se convierte en la figura de apego. Claro que en la edad adulta el vínculo es más simétrico, es bidireccional, ambos dan cuidados y lo reciben, y en la infancia pues es más asimétrico, el niño es más el que recibe el cuidado y los padres o la figura de apego es la que ofrece protección y apoyo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí estaríamos hablando de lo que entendemos por apego. ¿Y qué vamos a entender por dependencia? Bueno, la dependencia la vamos a entender como el estilo en que un individuo se pueda vincular con otra persona, pero en una relación en donde puede recibir asistencia, dirección y soporte. Hasta aquí vamos en un nivel de dependencia sana. Sin embargo, cuando ya nos metemos con las personas que son muy dependientes, nos encontramos con personas con baja confianza, que no tienen un buen nivel de autoestima, que necesitan el reconocimiento y la seguridad que le va a brindar otra persona. Y entonces van a estar buscando motivadores externos para dirigir la conducta. O sea, en el caso del niño que depende de los padres para la protección y la seguridad, es una dependencia totalmente normal. Esa es una definición que tenemos en nuestro diccionario de psicoanálisis, publicado en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Pero entonces también entendemos la dependencia, ya cuando no es tan sana, como una relación de subordinación que va a estar condicionada
por otra persona, en donde se pierde autonomía funcional o física. O sea, es cuando ya el individuo necesita de la otra persona para cubrir sus necesidades físicas, emocionales o incluso de identidad. Y hasta su autoestima depende de estar cerca de esa persona y vive de la protección de esa otra persona. ¿Y cuáles serían algunas características? Falta de autonomía, no puede actuar por cuenta propia, necesidad de apoyo, sin el apoyo de la otra persona y de esa ayuda externa no puede moverse, no puede tomar decisiones y se subordina siempre a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido podemos hablar de dependencia normal, de dependencia neurótica o de dependencia psicótica. Sin embargo, no podemos hablar de que una persona tenga una dependencia normal en la infancia y a medida que crece va a lograr la independencia. Eso es en realidad sería utópico. En realidad sabemos que la dependencia es un continuo, que va de una dependencia más inmadura, que sería la infantil, a una dependencia más madura, que sería la adulta, pero nunca dejamos de depender. O sea, estamos siempre en un vínculo de, incluso pudiéramos decir, interdependencia. Y esto lo sostienen autores como Winnicott, que habla de dependencia más madura, autores como Fairbairn, y claro, como ahorita decía Zule, que está muteada, también volví a hablar de este tipo, de que hay dependencia más madura, ¿no? Entonces, en el apego hay una dependencia natural y sana, podríamos decir. Hay una dependencia sana, que promueve el crecimiento, que no quita autonomía y que promueve el desarrollo de las potencialidades. Pero también donde termina ese apego seguro o sano, empieza la inseguridad del apego y empieza la dependencia patológica, la ambivalencia, esta ambivalencia dañina. Y ahí es donde hay una diferencia clave. Ahora, claro, en términos de la edad, en la edad adulta, bueno, puede haber una dependencia más madura, pero conforme pasa el tiempo y las personas llegan a la tercera edad, también podemos hablar de que la dependencia puede incrementar sin que se altere el vínculo de apego, sin que se altere la forma de establecer la seguridad en la relación o no, pero por temas de funcionalidad, por temas de falta de autonomía, en la tercera edad puede aumentar la necesidad de apoyo del otro, o sea, la dependencia, ¿no? Y no quiere decir que sea patológica. Aquí no sé si quieren que hagamos una pausa o menciono el tema de los modelos operativos internos. Si quieres, preséntalo, sí, Vanessa, si te parece presentar los modelos, le damos el saludo a Kai, que está con nosotros, y que ahora que termina Vanessa te hacemos, obviamente, tu presentación. Te escuchamos, Vanessa, para poder armar el tema de hoy, ¿no? De acuerdo. ¿Qué se entiende por estos modelos operativos internos? Sí, es un término que Bowlby empleaba y acuñó para hablar de estos mapas internos que nosotros construimos consciente y también inconscientemente, muchas veces no nos damos cuenta de que los hemos construido, y son mapas acerca de la relación de nosotros mismos, o sea, una representación del sí mismo, una representación del otro y una representación de la relación que se establece con la otra persona. Implica aspectos dinámicos de las representaciones psíquicas, en el sentido de que no quiere decir que establecemos un modelo operativo interno y se queda inamovible. Son modelos que están sujetos a interpretaciones y a cambios. Por ejemplo, se puede tener un modelo operativo interno de la relación con la madre al inicio del desarrollo, que es más inconsciente, y luego cuando nace un hermanito, ese modelo operativo interno de la relación con la madre puede cambiar. Y luego cuando hay una pérdida a lo largo de la vida, la relación también está sujeta a cambios y se puede construir otro modelo operativo interno. O sea, lo que quiero decir es que dentro de una relación con la figura cuidadora, con esta figura más importante, hay diferentes modelos operativos internos que pueden irse modificando, y por excelencia sabemos que pueden modificarse también en los procesos terapéuticos. Pero bueno, sí tienden a estabilizarse, se estabilizan aunque se tengan diferentes modelos de la representación de la relación con otra persona.
ayudan a atribuirle significado a las cosas que suceden en la relación con alguien más, ayudan a predecir desenlaces, incluso ayudan a anticipar formas de respuesta. El niño pequeño ya empieza también a anticiparse a las respuestas que puede esperar de sus figuras de apego. Todos estos modelos están conectados a la autoestima y al sentido de identidad personal. Y también es interesante porque en el modelo operativo interno se tiene una visión acerca de uno mismo, positiva o negativa, una visión acerca del otro, positiva o negativa, claro, lo digo así con fines didácticos, con fines de simplificación, porque son muy complejos en ese sentido. También implica la capacidad que se tiene para estar cerca del otro, qué tanta evitación hay de la cercanía, qué tanta ansiedad hay en la relación con el otro, ¿sí? Entonces, todo esto es interesante tenerlo en cuenta porque nos van a dar explicación acerca de la forma en que se relaciona el sujeto con las otras personas. Y hay un orden, también están ordenados jerárquicamente. Estos modelos operativos internos también van a condicionar las experiencias que se tengan a futuro y la forma en que se vincula el sujeto. Y son clave también para saber qué tan disponible físicamente va a estar mi figura de apego, dónde lo puedo encontrar, con qué frecuencia aparece, qué capacidad tiene la otra persona para responder con sensibilidad cuando la necesito, qué tan empática puede llegar a ser o poco empática, qué tanto tacto, aunque parezca trabalenguas, tiene tacto para responder a mis necesidades cuando lo necesito realmente o no lo tiene, puede responder a mis comunicaciones verbales o no verbales inductoras de cuidado o no puede, y también qué tanto facilita el diálogo reflexivo ante una situación de dificultades, diferencias de opinión, dificultades de comunicación, qué tanto facilita el diálogo reflexivo o lo inhibe. Entonces, bueno, todo esto son aspectos que se toman en cuenta dentro de los modelos operativos internos. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a los modelos operativos internos y la dependencia emocional? Cuando hay una dependencia sana, podemos pensar que el sujeto tiene una visión positiva de sí mismo, que tiene una visión positiva del otro en términos de que puede predecir que cuando lo necesite va a estar, no hay tanta ansiedad en la relación con el otro, hay más seguridad y busca la proximidad, busca la cercanía, ¿sí? Y en ese sentido va a tener una mejor autoestima y una mejor visión acerca de la otra persona. Pero cuando hay una dependencia enfermiza, entonces el sujeto va a tener una visión negativa de sí mismo. Cuando yo necesite algo, no va a haber quien me ayude, no va a haber quien me atienda, me cuide. Entonces voy a tener que recurrir al chantaje, a la victimización, a la exigencia, a la demanda. Mi acercamiento va a ser ansioso, va a ser pegajoso, por decirlo así, y a lo mejor sin darme cuenta, ese sujeto dependiente enfermizo puede empezar a provocar el rechazo del otro, de tanta demanda y tanta ansiedad. Tenemos que pensar que la visión de sí mismos negativa les incluye un concepto de una baja autoestima, y pueden pensar en términos de la otra persona de manera más positiva. O sea, el otro tiene lo que yo necesito para estar tranquilo. Sin embargo, van a estar mostrando un terror a ser abandonados, ¿sí? Y lo que yo decía, esta ambivalencia. Quiero estar con el otro porque lo necesito, pero cuando estoy con el otro estoy de pronto enojado porque no está cuando yo lo busco, no está de la forma que quiero, y aunque trate de complacerme, probablemente mi ambivalencia no va a permitir que me sienta satisfecho. Entonces puede tratarse de personas más impulsivas,
que anhelan la intimidad, pero también se obsesionan con la otra persona, y siempre están dudando que el otro vaya a estar cuando realmente lo necesiten. En términos, decía yo, en el apego hay que ver cómo se maneja cuál es la respuesta del sujeto ante la separación. Van a vivirla con mucha ansiedad, con el temor a que el otro no regrese y los abandone, y pueden incluso conductualmente responder con llanto, con dolor, con aflicción y hasta con depresión. Mm, mm, mm. Es muy interesante, Vanessa. Muchas gracias. Hiciste un hermoso resumen, ¿eh? Muy Gracias. completo, de todos los temas. Es interesante este tema también que hablamos de la dependencia, plantearla así, ¿no? Como una dependencia necesaria porque somos seres sociales, pero entender esta dependencia sana que permite el crecimiento, que permite la autonomía, de esta dependencia no sana o no funcional, en donde este niño y futuro adulto queda muy pegado y muy dependiente del vínculo, por lo tanto con una autoestima muy baja y todo lo que comentaste. Y el tema de los modelos operativos internos también, ¿no? Esos lentes, estos anteojos con los que yo puedo mirarme, puedo mirar la realidad, puedo mirar al otro, y cómo esto se va forjando desde la infancia para después quizá ir desarrollando este término de dependencia en función de lo que veo, en función de mis propias capacidades, mi propia mirada, ¿no? Vamos a seguir hablando un poco más de esto, sobre todo para no condenar, pero para entender como adultos responsables que somos, qué, qué, qué rol podemos cumplir y cómo trabajar también sobre nuestras propias historias para poder ser esos adultos que generen esta dependencia cada vez Más más sana. funcional, ¿no? Porque de alguna manera esta independencia absoluta en términos de Winnicott es necesaria. Un bebé no puede hacer nada solo, y también la emocional, pero cómo esto tornarnos cada vez menos necesarios tiene que ver con esta dependencia más sana, ¿no? En la medida que el niño va creciendo. Vamos a dar entonces lugar a nuestro participante, nuestro segundo participante del día de hoy, que hubo ahí algún problema, pero ya lo tenemos presente como siempre, ¿eh? Ahí agradecemos a Kai Herrigdorf, él es médico pediatra, psiquiatra infanto-juvenil, especialista en psicoterapia intersubjetiva vincular. Este psicoterapeuta digamos, que encarna Kai, basada obviamente en la teoría del apego. Él está formado en la clínica Tavistock, una clínica fundamental, ahí me va generando, tenemos como un sol atrás, así que hay como un aura atrás de Kai, que la clínica Tavistock es una clínica muy importante porque ahí es donde Bowlby, ¿no? Trabajó, y él es creador del método Improvifonia, que el que le interesa puede también visitar la página de Kai, que es director de @comunidad BePeople. Ahí me va ayudando Kai, y te damos la bienvenida, Kai. Muchas gracias como siempre por esta buena onda. ¿Qué podés contarnos desde tu experiencia entonces, esta posibilidad de vincular estos temas, la dependencia emocional, los modelos operativos internos, todo visto desde de esta posibilidad de este lente enorme que es la teoría del apego? Primero, muchísimas gracias por invitarme. Vanessa, las dos Vanessas y Zuleima, que recién me acaba de rescatar, me puso ahí un gancho rápido, ¿no? Para volver al Zoom, que lo había perdido, que el ID no entraba y que, bueno, les pido disculpas esos minutos de ausencia. Entonces, Zuleima me mandó un mensaje, vos también, y Zuleima me dijo, pará, te paso el ID de vuelta. Cliqué en el ID y, bueno, salí de la sombra oscura del lado oscuro de la luna. ¿Por qué digo esto? Doy un ejemplo sencillo como entre nosotros cuatro, que ya nos conocemos, tenemos confianza, yo estaba del lado oscuro de la luna, dije, por favor, Vanessa, conécteme con el Zoom, y tardé un rato, pasé por el lado oscuro de la luna, de mi cuelgue, y finalmente pude volver a tierra, ¿no? Tac, ahí volví a gravitar, digamos, ¿no? Volví a gravitar. ¿Por qué hablo de este mensaje y ahora me engancho con lo que hablamos de dependencia que tan bien describió Vanessa? Y por suerte veo allá en Vanessa un cuadro azul buenísimo en el fondo al lado de su biblioteca, porque vamos a hablar de lo pictórico, cómo el arte terapia nos ayuda para generar y modificar y modular
los modelos operativos internos que vienen nuestros pacientes y que se vinculan con nosotros. Entonces, doy este ejemplo porque me parece que para el público puede ser muy esencial. Gravitar en el estilo de apego, ¿no? Es como una fuerza gravitacional. Yo voy a adquirir, digamos, de distintas autonomías en las cuales exploro el mundo. Tengo miedo y vuelvo a la base, ¿no? Como el astronauta Christian Koch, ¿no? Estaba allá en el fondo, en la nave, y vio el lado oscuro de la luna. Digo, ¿para qué me mandaron acá con estos cráteres todos hechos pelota? ¿Para qué vamos a vivir acá en la luna si allá tan lindo la Tierra, ¿no? La Tierra nos puede acoger y estar seguros. Volvamos en caída libre a la Tierra. Ojalá que volvamos. Muchachos, abracémonos. Estaban los tres gigantes ahí con Cristina Koch. Se abrazaron. Garanticémonos la vuelta. Brújula en mano. Volvamos a la Tierra, que es nuestra base segura. Así nuestra misión termina luego de esa exploración. Y sin embargo, pasaron por dificultades, pasaron por temores sin duda, afrontando esa dificultad de estar sin conexión del lado oscuro de la luna, y por la fuerza gravitacional y la destreza de los cuatro como crew, C-R-E-W, no como individuos, sino como tripulantes, volvieron juntos a pesar de la experiencia extrema a la cual fueron sometidos, ¿no? Y esta experiencia, que les digo así simple que todos la pueden ver, explica muy bien lo que es el adjunto, el apego seguro. Voy a la Tierra, vuelvo a la Tierra. Inclusive ella, cuando declara en una entrevista bastante casual, se conmueve diciendo, somos todos acá, en los humanos, somos todos una tripulación. ¿Qué hacemos individualmente matándonos en el rojo o indiferentes en el azul, guerreando por cuestiones, y somos todos una tripulación? Y ahí vuelvo a Bowlby, porque Bowlby queda muy claro el concepto que él transmite de lo que es el adjunto, el apego es funcional a esa experiencia de volver a la reunión. Me reúno en la base segura, gravito sobre la base segura. Pero ¿qué sucede cuando esa plantilla, como dijo muy bien, de dependencia absoluta relativa o autonomía y dependencia en base segura, vamos a agregar, porque se suma la base segura o en base insegura, cómo se tiñe esa experiencia de la extrema distancia del vínculo de seguridad a la aproximación de la calidad afectiva que me va a dar la vuelta a la base segura, en este caso, la astronauta con la Tierra. Entonces, en Bowlby dice que estas plantillas que se interpretan de varias experiencias, como bien dijo Vanessa, son estables, pero revisables. En cada reunión con la base de afecto voy a revisar si esa experiencia relacional fue suficientemente buena en términos winnicottianos y fue suficientemente segura en términos bowlbianos. Ahora vamos a agregar lo que dice Ainsworth y lo que dice Crittenden, que suma a lo que es el modelo operativo interno. Ese modelo operativo interno está constantemente gravitando y haciendo sus experiencias en el exterior y volviendo a su interior y tratando de resignificar si yo esas experiencias las tengo de buen corazón o de corazón gris o triste o de palazos en la cabeza, o si solamente son monedas frías y azules, o si me enfermo y entonces pido ayuda, o si necesito brillar para ser reconocido, etcétera, etcétera. Sistemas motivacionales que van forjando ese relacionamiento del modelo interno, internal working model. Working, está trabajando, no es el peine freudiano, está trabajando, está ahí, está digno de ser, soy digno de confianza, soy digno de ser cuidado, voy a buscar esa calidad, la encuentro. Y ahí vamos a Ainsworth. Ainsworth, cuando descubre la calidad del relacionamiento, dice, esta persona es sensible al cuidado digno de ese bebé, de ese niño, le permite explorar y cuando vuelve lo abraza con confianza por los pasitos que da, o no. Lo sobreprotege, está atemorizada, le agrega, digamos, intensidad al vínculo, o después se pone distante y no confía demasiado. Tiñe la experiencia, el vínculo, de esa calidad o falta de calidad. Ahí estamos con Ainsworth, ¿no?
O sea, la evidencia empírica de su experimento de Extreme Situation Procedure produce matices y clasificaciones de esa seguridad o inseguridad primaria que Bowlby bien describe. Y vamos al tercer aporte, ¿no? Que es Pat Crittenden, ¿no? Que en la dinámica maduracional del modelo operativo interno, ella describe que hay un procesamiento de la información mucho más compleja, como que la experiencia se filtra, atiende y descarga, hay variantes de los colores, ¿no? No solamente son categorías seguras e inseguras, sino hay números, inseguridades de tipo evitativa 1, 2 y 3 y 4, inseguridades ansiosas ambivalentes 1, 2 y 3 y 4. Volvemos ahí al desafío de la reunión de hoy, casos clínicos que podemos compartir donde no hay seguridad, donde hay dependencia y hay toxicidad proyectiva, ¿no? Projective Identification, un término tan difícil ¿no? Pero vamos a ponerlo así, el pulpo que se proyecta y le roba todos los colores al arcoíris, ¿no? Y no lo deja ser al arcoíris, ¿no? O vínculos demasiado azules de tristeza que te hunden, ¿no? En esos mares turbulentos y no te dejan salir, ¿no? Va el bote en sus turbulencias y Eros no aparece, toda fricción, no puedo volver a ningún puerto. ¿Dónde está mi base? ¿Dónde voy? ¿No? ¿Qué herramienta puedo tener para conseguir esa base? ¿No? ¿Qué herramienta puedo tener para evitar? Bien, dejo acá esta introducción, fui a los cohetes porque ya estamos en la media hora y dejo abierto para que discutamos por ahí un casito clínico de un artista justamente que pinta y que nos puede demostrar cómo ella logró adquirir secundariamente, luego de 21 años de tratamiento, ¿no? Ella es una madre con 3 hijos y demás, pero que la vi en la adolescencia. Entonces, en ese cuadro que ella me deja, se ve plasmado, si se quiere, la metáfora de lo que es el modelo operando, ¿no? En esa capacidad de ella de estar a solas en su arte terapia, recordando qué cositas se mueven, qué cositas, qué colores quiero transmitir, digamos, de lo que he aprendido. Bien. Dejo aquí. Interesante, Kai, completo la presentación. De hecho, bueno, este cuadro no tendría dudas de que este lo pintó Vanessa, así que en esa calidad tan linda que tiene también de pintora, bueno, este es un cuadro de ella, así que también nos contará después si esto tiene que ver con algo así. Pero es interesante, ¿no? Lo que plantea Kai, cómo de alguna manera estos lentes con los que miramos la realidad nos van a permitir mirar diferente en la medida que puedo cambiar los lentes de los diferentes vínculos que voy forjando. Lógicamente, los primeros lentes que usamos nos van a condicionar un poco, pero bueno, es un condicionamiento que no implica que podamos trabajar en saber que tenemos otros lentes para ver, independientemente que, bueno, cuando viene el viento fuerte, quizá vayamos a los anteojos que primero usamos, ¿no? Así Claro, que todo tiene que ver con la posibilidad de modificar, ¿no? Ciertas claro. miradas y ciertas concepciones. Sí, Zuleima. Que también es interesante cómo esta internalización le permite a las personas con dependencia emocional sentirse como siempre necesitadas de esa respuesta, de esa afirmación, de esa validación y que hoy el programa nos los presente así para que las personas que nos están escuchando, estudiantes de psicología, que están algunos de los míos también por acá, puedan comprender que esa internalización está a nivel mental, que la persona no está dando cuenta, sino que repite una y otra vez cómo en esos primeros años te le tocaba de hacer de alguna manera un esfuerzo atencional por encontrar quien sí le está mirando y como lo decía la doctora Vanessa Naúl al principio, que cuando lo dijo se le pusieron los ojitos así como corazoncitos, que decía que qué lindo, y ella decía que le parecía muy linda esa frase que en la infancia se escuchaba del niño que tenía esa certeza que se iba a encontrar con esa parte sana y bondadosa de los padres. Entonces, a lo mejor, y voy entendiendo que las personas que terminan en una dependencia emocional les ha de alguna manera costado poder encontrar esa, esa fuerza que le pueda llevar otra vez a su centro de equilibrio, como nos diría el señor doctor psiquiatra Kai.
Sí, sí, es verdad lo que decís, ¿no? Zuleima, de alguna manera, la persona dependiente tiene una historia y depende porque, bueno, aprendió desde estos guiones a sentir que sola no puede, ¿no? Y cómo nuevas experiencias pueden mostrarle que puede. Vamos a seguir avanzando en esto. Hablabas, Kai, de un caso, que querías a lo Levantó la mejor. mano la doctora Vanessa. Ah, Nada más Vanessa, sí, quisiera mencionar algo, Tocaya. sí. Curiosamente, las personas que tienen mayor dependencia emocional en la edad adulta son las que menos han podido depender de su figura de apego. O sea, esa es la gran Mm, paradoja. Permanecen dependientes porque nunca han visto satisfecha verdaderamente su dependencia. Siempre ha sido una dependencia que se ve frustrada, con intermitencias, se acercan y a veces se encuentran a la figura de apego disponible, a veces no, a veces les responde con empatía, a veces les responde a lo mejor invalidando sus necesidades, a veces puede haber apertura al diálogo y a veces no. Entonces yo creo que es importante considerar eso, que mm. no es que fueron muy dependientes, sí fueron muy dependientes, como todos lo somos en los primeros momentos de la vida, en la infancia, en la niñez. Claro que se va cambiando las formas en las que se depende de la figura de apego y lo que se busca, ¿no? La respuesta que se busca. Pero estas personas nunca vieron satisfecha su dependencia de manera sana. No podían contar con una respuesta constante de su figura de apego y por eso se quedan con esa frustración y con esa demanda y con esas necesidades insatisfechas y la siguen buscando. Y el problema es que la manera de buscarla con tanta ansiedad, con tanta demanda, con ambivalencia, o sea que también por momentos pueden ser exigencias hostiles, hace que menos reciban esa satisfacción. Claro. Es Esa es como la ese, gran paradoja. claro, como ese círculo vicioso, ¿no? Sí, De esta falta a lo mejor de seguridad vincular, ¿eh? Que hace que a lo mejor la forma de buscarla genere más rechazo, ¿no? Y como la sí, dependencia tiene que ver con la falta de predecibilidad y esa inseguridad, valgo, no valgo, merezco, no merezco, y la figura tiene una capacidad de responder sensiblemente, y atinadamente, predeciblemente, ¿no? Eh, eh, sí, y mientras, además de que producen el rechazo, temen el abandono, es lo último que quisieran vivir y su conducta termina provocando que los claro, abandonen. Porque llega un momento en que de todas maneras no quedan satisfechos con lo que sí reciben del otro. bien, eso es Ok, importante, claro, importante, sí, ujú, y como ibas Zule. diciendo, Vanessa, eso de pedir, que el otro también entonces siente, me pide, me pide, me pide, y por más que le doy, no se logra como satisfacer. Entonces también queda muy frustrado, porque por más que busca las maneras de hacerlo sentir bien y de reparar quizá esas carencias, digo, claro, a menos de que se esté en un proceso terapéutico donde se tenga conciencia de todo esto y no se le responda ni con el abandono ni con el rechazo, y ahí sí se pueden hacer estas experiencias más correctivas, ¿no? Esta reparación. Pero si no, terminan por renunciar, pueden empezar con mucha omnipotencia de yo le voy a hacer sentir que yo sí voy a estar con él y se va a sentir a gusto y seguro y satisfecho y puede llegar un momento en que renuncien. Sí, una incomodidad vincular, ¿no? Sí, El que exige mucho, el que siente que no, que da y no es suficiente. Es sí. interesante el análisis, ¿no? Kai, ¿querés entonces ilustrar que a lo mejor puede ser un gatillante de esta Dale. conversación? Dale. Bien, ahí cuando Vanessa hablaba de ya del caso clínico, vamos a ponerle el nombre vínculos dependientes, inseguros, tóxicos, donde la estabilidad, digamos, emocional de ese vínculo no pasa por la seguridad, sino pasa por ya sea la ansiedad catapultada a la demanda, ansiedad ambivalencia se llama, o la angustia de tomar distancia y encerrarme en mí mismo porque en ese encuentro, reencuentro vincular afectivo, no es suficientemente seguro y bueno y estable. Entonces, cuando dos personas se unen en la inseguridad, van a aparecer cruzadas demandas de ambos. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, si el pulpo, como dije ahí, se pone muy intenso, rojo, manipulador, y va por mí por todo el tiempo, y yo voy tomando distancia, en la experiencia distante del azul evitativo,
voy a ir a construyendo, miren, fíjense acá, como un caracol, una costra, una defensa que me voy a alejar cada vez más. Voy a estar más evitativo. Cada vez que viene el caracol con su demanda intensa, roja, roja, y yo me voy a alejar cada vez más. ¿Qué se produce ahí? Un vínculo repetitivo de demanda, y armo mi caracol constantemente y evito, y nunca percibo el sosiego tan necesario que habla Bowlby del relacionamiento afectivo en la reunión, en la seguridad de estar contento, tranquilo, ¿no? Entonces, hago esta viñeta pequeña, rápida, ¿no? Se trata de una paciente adolescente, cuando la empecé a atender, insegura de ambos padres, un padre muy dificultoso, muy tóxico, muy pulpo, muy rojo, muy intenso, inconsistente, y una madre que en apariencia parecía que estaba todo bien, pero muy tortuga ella, muy lenta y nunca abrazada, nunca contenida del todo. Y obviamente, entonces ella buscaba sosiego con expresiones fuertes en vínculos fuertes, o después con cuestiones tóxicas, o después con situaciones en las cuales ella necesitaba sentirse tranquila consigo misma, alguna amiga que otra, pero nunca lograba experimentar esa vivencia. Luego de 21 años, vamos a decir, de tratamiento, hoy ya está, entre comillas, adquiriendo con su hija mayor, con su hija del medio, con su hijito menor, es madre de 3 hijas, logrando a veces esa posibilidad de contención, ¿no? En su celeste, ¿no es cierto?, en su verde estable, pero cada tanto se tilda y se vuelve evitativa y está a la defensiva. Entonces, viendo esta introducción, ella me deja como una representación pictórica de cómo sufrió esas situaciones, y como es pintora, hace como un trabajo, Winnetou lo hacía, el del squiggle, ¿no? Que pone un punto negro, desliza una silueta errática y después la llena de colores, ¿no? Como Pollack, ¿no? Entonces me pareció en ese squiggle technique, o esa garabato de mostrar cómo ella se las ingenia para salir de esos puntos oscuros que le patinan y que no la contienen, y que después puede reconstruir artísticamente, y después traer ejemplos concretos donde ella, en la terapia vincular intersubjetiva, logra reflexionar, sensibilizarse. Me puse muy dura, me hablando un poquito, no me pongo tan oscura, no me pongo tan evitativa, trato de contener, pero ya me agoté, ya estoy cansada de vuelta, entonces ya me agarra la depresión, me tengo que ir a acostar, hoy no puedo con 3 chicos, qué quilombo, qué ruido, qué esto, qué lo otro, ¿no? Entonces, ahí va la pintura como para mostrar un poquitito cómo ella puede representar, y ahí volvemos a la plantilla del modelo operativo interno. Es tan fuerte la representación que uno, mirá cómo se las ingenia, ¿no? Entonces voy a mostrar ahí los puntitos oscuros, ahí si se ve, cómo ella se las ingenia para de repente contenerlos. Y a veces derrapar de vuelta, lejos y allá contiene de vuelta. Y así va mostrando distintas fractales de experiencias de trabajar en su modelo operativo, esos instantes, esos momentos, esa memoria episódica. No, acá la pude contener a ella. Ahora no la pude. ¿Cómo podemos hacer? Trabajemos un poco este tema, ¿no? Rescatame de este lugar oscuro y azul que no puedo. Otra vez evité, tomé distancia. Que no venga él de vuelta a pedirme porque no tengo ningún tiempo para él, ahora basta de sol, ¿no? Estoy dramatizando un poquitito, psicodramatizando un poquitito, ¿no? Dejo ahí puntos suspensivos, tenemos 15 minutos para la charla. Bien. ¿Cómo nos ayuda Kai con nuestra Ya conducción? Te veo. digo, tenemos Ya hasta los minutos cronometrados, está buenísimo. Qué interesante esto, y ahí me interesa también mucho, como todo, pero la visión especial de Vanessa como también artista, ¿no? En esto de representar, como decía Kai, ¿no? ¿Cómo es esto de representar? Bueno, quiero nada más agradecerles la mención del cuadro que tengo detrás, que sí es un cuadro de mi autoría, se titula Variaciones sobre Infinito Sueño. Hay un cuadro de 1998 que se titulaba Infinito Sueño, y esta es una variación sobre ese cuadro que hice algunos años después. Gracias por haberlo mencionado. Y bueno, es una mujer contemplando las estrellas, y las estrellas
hablando de representaciones, en algunos estudios que he hecho de elaboración de duelo con adolescentes a través de experiencias artísticas, la estrella resultó para unos adolescentes que habían perdido una compañera en un accidente, fue la forma final en que fueron representando la presencia de esta amiga. O sea, presentaron diferentes símbolos de manera espontánea en sus dibujos, en el taller de arte que organizamos, y fue un símbolo que se fue transformando. Sabemos que los símbolos son representaciones de algo más, de algo que normalmente está reprimido, y que en este caso era la representación de la amiga muerta, que les causaba mucha angustia y mucho dolor haberla perdido. Además ellos, fue una pérdida traumática porque ellos estaban presentes, y fueron representándola primero como paloma, luego como mariposa, luego como ángel, luego como corazón roto, donde hacían catarsis a través de esa representación simbólica del corazón roto, hacían catarsis del dolor que sentían, y finalmente cristalizaron a su amiga como una estrella. Entonces, bueno, son formas en que las personas pueden representar a través del arte lo que les sucede. En el caso de la dependencia emocional, lo que Kai nos muestra en esta técnica como de Jackson Pollock, este pintor norteamericano de mediados del siglo XX, que es técnica de chorreado, es una técnica muy espontánea, muy fácil de utilizar, no se necesita ser pintor, y ayuda mucho a hacer catarsis de la angustia, de la ansiedad, que se tiene también frente a la dependencia que se puede tener frustrada hacia alguna persona, ¿no? A mí también me hizo recordar que hay un caso de una persona que está en terapia tratando de elaborar precisamente la separación de una pareja, en donde se ve muy claramente esta dependencia patológica no reconocida, porque esta persona se considera a sí misma muy independiente y muy autónoma, y sin embargo había una gran necesidad de estar cerca de la pareja, y cuando estaba con él hacía todo lo posible por complacerla y por satisfacerla, pero ella no se sentía satisfecha. Todo le parecía que llegaba, si él trataba, por ejemplo, de hacer una reparación de tú no me felicitaste cuando me titulé, bueno, entonces el siguiente evento él trataría de hacer algo, de llevarla a un viaje o hacer algo como para que ella viera que estaba pendiente, y que iba a tratar de empatizar y de ser sensible a lo que ella quería. Le decía, no, pero ya es muy tarde, lo hiciste porque yo te lo reclamé, no porque a ti te haya nacido. Y entonces era muy difícil que ella se sintiera complacida con estas expresiones de amor o de intento de acercamiento que él tenía, hasta que finalmente llegó la ruptura. Entonces está en proceso de elaboración, y justo hemos introducido la técnica de arteterapia, que anteriormente ya se había empleado en el tratamiento con ella siendo más joven, y, y ella puede hablar y al mismo tiempo estar dibujando, estar pintando, y es interesante porque no hay un control tan consciente sobre lo que está expresando plásticamente, y le permite de alguna manera sacar la angustia, expresar la ansiedad de forma catártica, y buscar a través de los recursos artísticos, buscar otras formas de representarse a sí misma en la relación con los otros. Entonces, estamos en ese proceso arte terapéutico para ir elaborando la separación, y que ella pueda disminuir la ansiedad tan grande que siente por haber, de alguna manera, sí hay conciencia de yo provoqué la separación final, ¿no? Ok, yo por aquí pensando en Winnicott, en que el arte también es una extensión del juego y de esa posibilidad creativa, Sí, ¿cierto? Y con el eso es, cuadro, ujú, con el cuadro de Kai se podía ver cómo estos punticos de alguna manera, ustedes son artistas, se iba dando como esa contención, pareciera que una vez existieran estos puntos ya no estaba tan sola. Y ahí sí, doctora Vanessa y Kai, hasta qué punto el arte también te permite como tener esa expansión de tu propio yo, de tu propio self, para que ya esa necesidad de ser visto y de ser sostenido, si el arte de alguna manera lo modula. no sé si Kai quieras responder.
Ah, bueno. Bueno, aporto un poquitito. Me encantan las preguntas y cómo yo le puse intensidad ahora a la reunión y ahora volvemos un poco a la reunión en B, ¿no? Como estamos llegando al final, nos quedan 10 minutos y me siento culpable por los 5 minutos que no estuve. Entonces estoy así, ¿no? Queriendo No, transmitir. relajá, relajá que acá te contenemos y ahí la idea es del vínculo contenedor, dale. Entonces, bueno, ahí la parte azul me dice, me enojo conmigo mismo, Kai, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esto, lo otro? Bueno, entonces, ¿cómo nos contenemos en grupo? Ahí Vanessa también tiene una altísima experiencia en eso. Y la pregunta, ¿el arte cura? Sí, claro que sí. Nos da calidad, nos da calidez, nos da una representación mayor que el habla. En el caso de Vanessa, que es pintora, en el caso mío, que soy músico, insisto y una y otra vez, tengan objetos transicionales los adultos, no solamente escuchando y hablando, sino objetos transicionales, cartas, objetos peluches, cuestiones más duras, ¿no? Donde uno puede ver el MOI funcionando en la interacción, ¿no? Y la música, ni hablar, ¿no es cierto? Si yo tengo que ahora, me pedís que desacelere, entonces saco mi instrumento preferido y estoy hablando muy rápido, tranquilizable, ya está. Bueno, por suerte está Vanessa. Gracias, Zuleima, por rescatarme. Y aquí vuelvo de vuelta a cómo las estrategias y los matices que plantea Crittenden y una metáfora musical puede regular auditivamente una ansiedad. Voy más lento, tomo el pincel, tomo el azul, no le pongo el rojo. Reflexionemos. Brújula en mano, seguridad. Me conmueve estar con ustedes. Bien, sí, Vanessa. Quería comentar que Fonag y colaboradores han hablado, retomando las ideas de Bion, de cómo los padres tienen un rol crucial a la hora de contener la ansiedad del niño y que esto juega un papel fundamental en la formación de los modelos operativos internos. En el caso de las personas con este tipo de dependencia patológica o dependencia excesiva, encontramos que los padres no tuvieron esa capacidad de contener esas experiencias de ansiedad porque ellos mismos estaban sobrepasados por su propia ansiedad. Fueron niños a su vez a lo mejor traumatizados, que no tuvieron la posibilidad de una figura parental que les ayudara a metabolizar, como diría Bion, y a mentalizar acerca de lo que les pasaba. Y entonces ese déficit lo llevan a la relación con sus hijos, que en este caso son estos pacientes con la dependencia excesiva, y entonces vemos esa ansiedad en la relación con el otro, en la manera de pedir la satisfacción de sus necesidades. En las experiencias donde se utiliza esta técnica de Jackson Pollock del chorreado, son estas gotitas negras que se ven en el trabajo que mostraba Kai, en realidad no hay un intento de representar, por lo menos cuando yo la he empleado en los talleres de arte o en las experiencias de arte terapia en el consultorio particular, no les pido que traten de representar algo, sino que se sientan con la libertad de chorrear, de hacer pintura de acción, con el intento y que escojan un color que represente cómo se están sintiendo, que en el caso del negro puede estar representando o el dolor o una pérdida o la depresión misma, y en ocasiones, dado que puede no ser suficiente la hoja de papel para aventar la pintura, digamos, y hacer esa actividad pictórica, les he pedido que dibujen un círculo y que traten de hacer todo esto, pero sin pasar los límites del círculo. En una experiencia con novios adolescentes les pedía que lo hicieran así, porque eran novios que habían llegado en crisis al taller de arte, y entonces la idea era que pudieran elaborar los problemas de la relación en el taller de arte, y veíamos que algunos tenían más dificultad que otros para mantenerse dentro de la circunferencia del círculo, del mandala,
Y entonces esta técnica de chorreado se salía del círculo, pero el esfuerzo de mantenerlo dentro hacía un esfuerzo de contención. Era una forma simbólica justo de representar este intento de regularse, este intento de contener la ansiedad para poderla expresar y nombrar. ¿Sí? Bien, bien. Muy interesante esto que comentás, Vanessa. Quizá nos queda muy poquito tiempo, 3 minutos, pero para quien nos estén escuchando, a lo mejor pensaba que podíamos decir algún comentario final eh, sobre esto que venimos conversando, sobre la dependencia, para entenderla desde un lugar funcional, no como algo malo, la dependencia, sino cuál es el objetivo, el fin y qué permite, ¿no? De la funcionalidad que decíamos, y hablar un poco de estos modelos operativos para entender que no son un destino, pero como adultos tenemos esta responsabilidad enorme de ser conscientes, ¿no? De que estamos forjando esos modelos. No sé quién quiere empezar en esta última reflexión. Que quiero hacer una reflexión también que los modelos operativos Dale. internos y lo que he visto hoy en el programa son claves para la regulación emocional y como para entender cuáles son esas expectativas a las que nosotros podemos llegar y que si bien hay una necesidad que desde adentro como que burbujea y necesito ya, el mismo proceso, la misma palabra va modulando y va bajando estos niveles de ansiedad. Y por supuesto, como Kai y la doctora Vanessa nos mostraban, el arte es una manera también de aprender a reconocerla y aprender a regularla, pero sin lugar a dudas yo me he quedado con el efecto de la reunión, de cuando Kai nos decía que estaba hablando rápido y luego que no, y luego decíamos, claro, todos aquí somos amigos y esta reunión de alguna manera empezamos un poco asustados, pero todos, porque Vanessa y yo también nos ponemos un poquito nerviosas y con el espacio de las palabras se va creando otro ambiente para todos nosotros. Entonces, se lo decía también, lo digo también para quienes nos escuchan, sepan que las palabras también es una oportunidad para ir conociéndose un poquito más. Mm. Así es. Yo quisiera nada más agregar a lo ya dicho, a lo que acaba de mencionar Zule, que en efecto el espacio terapéutico se vuelve un lugar en donde los apegos inseguros se pueden corregir, se pueden revisitar esos modelos operativos internos, se puede trabajar la dependencia en la relación con el terapeuta y depender del terapeuta en una forma más sana para poder hacer esa corrección, para entender de dónde viene esa ansiedad, para entender de dónde viene esa desconfianza de que el otro va a estar disponible y poderlo ir trabajando y hacer esa modificación de los modelos operativos internos. Entonces el espacio terapéutico es una oportunidad de hacer un cambio y de ganar seguridad en el vínculo de apego. Y el otro espacio que tenemos es el de la relación de pareja. Cuando hay una persona con inseguridad en el apego que se vincula con alguien más seguro, puede ir ganando en seguridad a partir de esa relación en donde hay menos ansiedad, donde hay más predictibilidad, donde hay la posibilidad de hablar sin caer en discusiones o en afrentas o en agresiones. Entonces, también se puede hacer un cambio dentro del vínculo de pareja siempre y cuando haya la voluntad de hacer el cambio y esa apertura hacia el diálogo y hacia el diálogo reflexivo por excelencia, ¿no? Entonces son las posibilidades que tenemos. También hay otras experiencias correctivas, como pueden ser vínculos con alguna figura sustituta, puede ser un maestro en la adolescencia, un amigo entrañable que pueda ayudar a hacer estos cambios en los modelos operativos internos en donde hay mucha ansiedad e inseguridad y que se puedan hacer estas correcciones. Y sin duda el arte también ofrece muchas veces soluciones terapéuticas, ya sea para contemplarlo o para realizarlo, en el espacio terapéutico o no. O sea, pero también ofrece, como dice bien Kai, también tiene un elemento curativo las experiencias artísticas. Si son utilizadas como herramientas terapéuticas, mucho mejor. Pero si no, también quienes contemplan el arte tienen la oportunidad de recibir muchas herramientas terapéuticas de parte de los artistas, ¿no? Nos dan mensajes terapéuticos de los que a veces ni nos damos cuenta, que captamos de forma inconsciente
y se va quedando ahí la semilla del cambio. Muy interesante, Vanessa, gracias. Kai. No, primero agradecidos, estoy sumamente sosegado con ustedes tres, me siento muy bien, estaba así rojo y ahora me siento verde, ¿no? En un marco verde. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de otras psicoterapias, la terapia intersubjetiva, uno da cuenta permanentemente en el presente los matices, los subtipos, la dignidad de sentirme que con ustedes vale la pena abrirme, charlar, expresar lo que estoy viviendo en el presente. Los pacientes que están intoxicados en la dependencia, tomados por la ansiedad, carecen de esa virtud. Los terapeutas que estamos vinculados a esta línea de trabajo, aportamos esa calidad constantemente, nutrimos y generamos, como dijo Volvi, esa esperanza para los astronautas que están detrás de Dark Side of the Moon, de volver a la Tierra. Hay posibilidades, nos vamos a salvar. El 60% da cuenta de eso, otro 40% da cuenta que no, pero somos mayoría. Entonces, volver a decir y agradecer este espacio fabuloso, que es el número 80 y pico, creo, de haberla pasado tan bien y en un tiempo acotado poder decir un montón de cosas sintéticas, pero sé que la gente se va a quedar contenta porque entiende lo que es el Internal Working Model, que en el presente intersubjetivo se está modificando todo el tiempo, ¿sí? Como pasó ahora, ¿no? Donde por lo menos percibo que logramos manejar, maniobrar, holdinear, handlingear las energías para llegar a un buen puerto y este cierre hermoso que nos habilitan. Gracias. Totalmente. Fue un hermosísimo programa. Gracias, Vanessa. Gracias, Kai. Gracias, Zuleima. Es un tema muy vasto que no se puede obviamente cubrir en un solo programa, pero creo que fue un lindo toque que pudimos dar a entender de qué hablamos cuando hablamos de modelos internos, de dependencia en relación al apego. Nos estamos viendo de aquí a 15 días. Muchísimas gracias por acompañarnos y nuestro programa queda grabado entonces en el canal de YouTube. Gracias, Vanessa. Gracias, Kai. Gracias, Zuleima. Gracias a ustedes. Gracias Gracias. a ustedes. Un abrazo. Fabuloso. Otro abrazo. Igualmente.